Hola, con ustedes Stephanie Franco y Eric Colón. Y esto es Lecciones de Escuela Sabática. Las lecciones de Escuela Sabática es un estudio diario que hacemos de la Palabra de Dios siguiendo la guía de estudio de la Biblia de la Iglesia Adventista del Séptimo Día para el mundo. Escucha, comparte, aprende y aplica las lecciones de la Palabra de Dios para tu vida. Bienvenidos a las lecciones de la Escuela Sabática, lección número 12, para el miércoles 22 de marzo de 2023, el ajuste de cuentas, el título de la lección para el día de hoy. Recordemos nuestro texto histórico para memorizar, lo encontramos en Mateo capítulo 25, versículo 21. Su Señor le dijo: bien siervo bueno y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Cerca del final del ministerio de Jesús, sus discípulos se le acercaron a solas y le preguntaron: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Mateo 24:3. Jesús entonces dedica 2 capítulos a responder sus preguntas. Mateo 24 habla de las señales en el mundo que nos rodea, como guerras, desastres y demás. Luego, en el capítulo 25 de Mateo, habla de las condiciones en la iglesia justo antes de que Jesús regrese. 3 historias ilustran estas condiciones. Una de ellas es la parábola de los talentos, que habla sobre de qué manera su pueblo utilizó los dones que Dios le había dado. Muy bien, vamos a leer Mateo capítulo 25, versículos 14 al 19. ¿Quién es el que viaja a un país lejano? ¿A quién le confía sus bienes? ¿Qué significa arreglar cuentas? Vamos a ver también Mateo capítulo 25, versículo 19. Mateo capítulo 25, versículos 14 al 19. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y clavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Muy bien, recordemos las preguntas. ¿Quién es el que viaja a un país lejano? ¿A quién le confía sus bienes? ¿Qué significa arreglar cuentas? El que viaja a un país lejano es el señor y dueño de las propiedades. ¿A quién le confía sus bienes? A sus siervos. ¿Qué significa arreglar cuenta? Significa que el Señor les preguntará de qué manera administraron los bienes o los dones y talentos que les dejó a su cargo. Es lo mismo decir que Jesús fue al cielo a preparar lugar para nosotros. El Señor nos ha dado su Santo Espíritu y los dones y los talentos que podemos obtener estando en comunión con Él. Del mismo modo, Jesús regresará a esta tierra y nos preguntará: ¿qué hicimos con nuestros dones y talentos? Con nuestro tiempo, con nuestros recursos, con nuestras capacidades. Dios preguntará acerca de cómo fue que nosotros nos desarrollamos con esas capacidades que Él nos dio. A veces pensamos en los talentos como dones naturales, como cantar, hablar y demás. Pero en la historia análoga de las minas en Lucas capítulo 19, versículos 12 al 24, se menciona específicamente el dinero y su administración. Elena de White también declaró: se demostró que la parábola de los talentos no ha sido plenamente comprendida. Esta importante lección fue dada a los discípulos para beneficio de los creyentes que viviesen en los posteros días. Y estos talentos no representan solamente la capacidad de predicar e instruir acerca de la palabra de Dios. La parábola se aplica a los recursos temporales que Dios ha confiado a su pueblo. Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 180. Vamos a leer Mateo capítulo 25, versículo 20 al 23. ¿Qué dice Dios a quienes fueron administradores fieles del dinero al apoyar su causa? ¿Qué significa entrar en el gozo de tu Señor, de acuerdo con Mateo 25, 23? Mateo capítulo 25, versículos 20 al 23. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo:
bien buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo: bien buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Muy bien, recordemos las preguntas. ¿Qué dice Dios a quienes fueron administradores fieles del dinero al apoyar su causa? ¿Qué significa entrar en el gozo de tu Señor? El Señor les dice, como ya sabemos, bien buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Significa que ahora esta persona podrá estar al lado de su Señor, gozando de todos los bienes, gozando de todos los privilegios que significa o que implica estar al lado de tu Señor. Amén. Es muy natural que pensemos que la otra persona tiene más talentos que nosotros y por lo tanto es más responsable ante Dios. Sin embargo, en esta historia es la persona con un solo talento, la menor cantidad de dinero, la que resultó ser infiel y perdió el reino. En lugar de pensar en las responsabilidades de los demás, concentrémonos en lo que Dios nos ha confiado a nosotros y cómo podemos usarlo para su gloria. Muy bien, hemos llegado a la pregunta final. ¿Cuán bien te irá cuando Dios venga a arreglar cuentas contigo? Bueno, yo creo que esta pregunta es muy importante y es bueno que cada uno la analice para sí mismo. Es una pregunta muy personal, porque tiene que ver contigo y lo que tú has hecho con tu vida hasta el momento. Tiene que ver con lo que cada uno de nosotros ha hecho en su vida, las decisiones que ha tomado y cómo ha administrado aquello que Dios le ha dado. Yo podría decir en mi caso, por ejemplo, ¿qué dones tengo yo? Y analizar cada uno de ellos, qué he hecho con ellos. ¿Los he usado para trabajar para Dios? ¿Los he usado para ayudar a otros o para llevar a otros a los pies del Señor? ¿He usado mis talentos para glorificar el nombre de Dios? Todo eso es importante preguntarnos. Y si la respuesta es que no lo hemos hecho, si la respuesta es que no tenemos talentos para entregar delante de Dios como el fruto de lo que Él nos ha entregado, entonces debemos hacer cambios. Debemos empezar a vivir una vida diferente, a revisar cada talento. Y es que, hermanos, aquí estamos aprendiendo algo bastante importante y muy interesante. Y es que el solo hecho de que podamos pensar, leer, hablar, ya esos son talentos y debemos administrarlos con sabiduría. Si tú sabes cantar, si tienes una voz linda, ¿qué estás haciendo? ¿Sales a cantar, sales a alabar a Dios o simplemente te da pena? Entonces eso debemos ponerlo delante de Dios y pedirle que nos ayude para que podamos utilizar lo que Él nos ha regalado para su honra y para su gloria. Amén. El Señor también pedirá cuenta de cada recurso que Él puso a nuestra disposición, que puso en nuestras manos y que con esos recursos pudimos haber ayudado, pudimos haber alcanzado a otras personas para el reino de los cielos. Así que reflexionemos sobre eso y que la respuesta que nosotros demos sea con la ayuda de Dios positiva para el reino de los cielos. Amén. Muy bien, queridos amigos y hermanos, hemos llegado al final de la lección para el día de hoy. Esperemos que haya sido de gran bendición para ti como lo ha sido para nosotros. Y recuerda darle like si te gustó y no olvides compartirlo con tus familiares y amigos. Suscríbete para que estudiemos cada día las lecciones de la escuela sabática. Así que te espero mañana para una nueva lección. Que Dios te bendiga.